¿Cómo estáis? Pues aquí estoy un viernes por la tarde con un directo improvisado para hablaros de incontinencia, porque ayer en la pregunta trascendental o las preguntas trascendentales sobre salud femenina que hago en Stories todos los jueves, os estuve preguntando sobre incontinencia y bueno, pues la respuesta fue tan brutal que he dicho, voy a hacer un directo porque creo que va a ser mucho más fácil, así que lo dejo grabado y lo podéis ver cuando queráis. Tenía intención de hacerlo con un filtro en el que podía ir compartiendo vuestras respuestas, pero resulta que en el directo no funciona, así que nada, voy a hacerlo a la vieja usanza y voy a ir leyendo vuestras respuestas. Así que empezamos. Bueno, yo una de las primeras cosas que os planteaba ¿es normal tener pérdidas de orina en algún momento de nuestra vida? Y entiéndase normal por fisiológico, no por frecuente, fisiológico, es decir, ¿es inherente a nuestra anatomía, a nuestra fisiología? Bueno, respuesta corta que ya os he puesto en el reel que os había prometido. No, no es normal en ninguna situación, no es inherente a nuestra fisiología. Si pasa, si tenemos incontinencia, es que el cuerpo nos está dando un síntoma y tenemos que ver por qué viene esa incontinencia. La primera pregunta efectivamente era esa. ¿Crees que es normal, por fisiológico, no por frecuente, tener pérdidas de orina en algún momento o situación de nuestra vida? El 78% de vosotras contestasteis que no y estáis en lo cierto. Efectivamente, no es normal tener pérdidas de orina ni cuando me da un ataque de risa, aunque sean unas gotitas, o un estornudo que me pasa cada 6 meses, ¿no? Estornudo o un ataque de estornudos, ¿no? Y pierdo unas gotitas. Eso ya me indica que hay algo, hay una serie de síntomas, bueno, hay una serie de síntomas, no, ese síntoma, y luego hay una serie de cosas que tendremos que revisar para ver por qué está pasando esas pérdidas. Súper importante y además, ya os aviso también, que no solo se puede, sino que, vamos, en mi opinión, también a esto me dedico, o sea, que qué voy a decir yo, se debe hacer, porque esto es un síntoma que generalmente va más, no se suele resolver solo. Bueno, voy a seguir y luego os voy comentando. La siguiente pregunta que os hacía es, ¿alguna vez te han dicho que es normal tener o que tengas pérdidas de orina? Y decía, incluyendo unas gotitas puntuales al estornudar o cosas así. Y el 52%, o sea, más del 50%, dijisteis que sí, que alguna vez os lo habían dicho. Y es que efectivamente esto está muy normalizado. Y la cuestión es que visibilicemos que esto es frecuente, pero que no es normal. Súper importante también. La siguiente pregunta que os hice es si has tenido pérdidas de orina en algún momento de tu vida, ¿has hecho algo para remediarlo? Pues más de un 40% decíais que no habéis hecho nada para remediarlo. Pues además esto es relativamente fácil en la mayoría de los casos y como en muchas cosas que nos pasa en tema de fisio, cuanto antes lo cojamos mejor, antes más fácil y más rápida va a ser la solución, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba con temas de trauma, con dolor, con temas de espalda y todo eso, que muchos pacientes me decían, no, es que me empezó un dolor así en el hombro, así como muy sutil y muy suave, y joder, pues al mes estaba que no podía mover el hombro y no sabía ni cómo me había pasado, ¿no? Porque piensas que se te iba a pasar y lo dejas estar. Pues lo mismo nos pasa con el tema de la incontinencia y de las pérdidas de orina. Una cosa también que os comentaba en el reel y que creo que es importante que tengamos en cuenta es que hay estudios, y de hecho tenéis la referencia del estudio en la descripción del reel, de este estudio en concreto que estoy pensando, pero hay más, que nos hablan de que cuando hay una incontinencia en el embarazo, durante el embarazo o en el posparto más inmediato, aunque esa incontinencia desaparece, tenemos un riesgo más del doble de tener incontinencia a los 4 años o desarrollar esa incontinencia durante los siguientes 4 años. ¿Por qué? Porque ya hay algo de base que se ha quedado tocado, que está tocado. Y eso, pues eso generalmente va a ir a más, ya os digo. Vale, luego aquí yo os preguntaba, ¿qué has hecho, las que habíais puesto remedio, qué has hecho para remediarlo? Entonces me fuisteis respondiendo, a ver, dame un segundito, cositas del directo. Acabo aquí antes. Vale, pues muchas contestáis efectivamente ir al fisio de suelo pélvico, revisión con fisio de suelo pélvico, valoración de suelo pélvico y rehabilitación. Preguntarle a mi fisio y seguir sus consejos. Fue de forma puntual al estar en mi segundo embarazo. Suele ser más habitual también que aparezca en siguientes embarazos que en el primer embarazo, pero igual, habitual, no normal.
Buscarte. Esto es Ana, gracias Ana. Ana está ahora mismo en tratamiento. Y luego, por ejemplo, también nombráis mucho las bolas chinas, usar bolas chinas para fortalecer el suelo pélvico, intentar trabajar con bolas chinas, pero reconozco que sin ningún tipo de conocimiento. Y, a ver, porque había alguna más de Kegel y bolas chinas, y yo creo que de bolas chinas no decíais más. Las bolas chinas efectivamente se pueden utilizar en rehabilitación, pero hay que tener cuidado, porque no para todos los casos van a ser útiles las bolas chinas. Cuando pensamos en una incontinencia urinaria, pensamos en una debilidad del suelo pélvico. El suelo pélvico está débil y entonces no puede retener la orina. Pues hay casos en los que todo lo contrario, una hipertonía, un tono muy alto del suelo pélvico, que sería todo lo contrario a una debilidad del suelo pélvico, a un hipotono, también puede estar influyendo en una incontinencia. Y además, podemos tener un tono normal, lo que sería un normotono del suelo pélvico, y que haya incontinencia también, porque la incontinencia no es solo lo que pasa en el suelo pélvico, sino en el suelo pélvico, en el abdomen. El abdomen es el que manda las presiones que creamos, que nosotros generamos en nuestro abdomen, en nuestra pelvis, es el que manda las presiones hacia el suelo pélvico. Y si el abdomen está con un tono muy alto, con un tono muy bajo, está demasiado fuerte, ¿no? o demasiado tenso, o demasiado bajito, demasiado flojo, esas presiones, si esto es nuestro suelo pélvico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estaría nuestra vejiga, aquí estaría nuestra vagina y aquí estaría nuestro recto, estas presiones tendrían que ir justo por detrás de nuestra vagina, que es la zona más gordita que tenemos entre vagina y ano, el perineo, y esa es la zona adecuada para que lleguen esas presiones y las pueda acoger el suelo pélvico de una forma más sencilla. En cambio, si el abdomen no está dirigiendo esas presiones que bajan del diafragma, que bajan desde arriba en general, está mandando esas presiones hacia la parte más anterior, hacia la vejiga, hacia la uretra. Esa zona no está tan preparada para acoger esas presiones. Entonces, puede estar relacionado estas pérdidas de orina con también el abdomen. Decís, ¿el tono también influye en que orinemos con más frecuencia o menos? Sí, podría influir el tono en que orinemos con más frecuencia o menos. Aunque, sí, o sea, lo que es el suelo pélvico está relacionado con nuestros hábitos a la hora de ir al baño totalmente. Sea por frecuencia, sea por cantidad, a lo mejor no tanto, sea porque hay pérdidas en un momento dado. Ahora, iba a decir algo y se me ha ido. ¿Qué iba yo a decir? Sí, lo que sí que está muy, 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 muy relacionado con que vayamos con más frecuencia o con menos frecuencia al baño es los hábitos que tenemos a la hora de ir al baño. Súper importantes. Por ejemplo, tengo un vídeo también en mi perfil hablando de ello, el pis de por si acaso. El pis de por si acaso es todo pis que le puedas poner detrás el he ido a hacer pis por si acaso, no porque precisamente tuviera ganas. El pis de por si acaso, sobre todo, es perjudicial cuando he ido al baño hace 5 minutos, hace media hora, la vejiga no se ha llenado. ¿Por qué? Porque la vejiga es como un globo, es un órgano que se va hinchando y que tiene una serie de fibras musculares. Entonces, se va llenando, se va almacenando la orina y cuando llega a cierto momento, que normalmente a cierta capacidad, que son unos 250, 200 mililitros, todo depende de cada persona, claro, pero para que nos hagamos una idea sería como una taza de desayuno, pues empieza a hacer como unas pequeñas contracciones. Esas contracciones son lo que nosotros notamos como las ganas de hacer pis. Es ese músculo que ya ha notado, o esa fibra muscular que ya se ha estirado lo suficiente y dice, hoy es momento de ir al baño. Se lo dice el cerebro y el cerebro manda de vuelta la señal de que se empiece a contraer esa musculatura de una forma suave. No vamos al baño. Esa sensación, la primera vez que la tenemos, normalmente pasa. La vejiga se sigue llenando y llega más o menos a unos 350 mililitros. Vuelve a dar esa sensación de ganas y normalmente esa sensación ya no solo no desaparece, sino que va yendo a más. Cuando nosotros acostumbramos a la vejiga a ir al baño cuando está así, ¿no? A 50 mililitros, por ejemplo, le acostumbramos porque vamos cada media hora, pues llega un momento en el que la vejiga dice, pues es que hemos llegado al estiramiento de los 50 mililitros, que es cuando hay que ir al baño. Y es cuando se puede asociar todo esto a problemas de urgencia miccional, es decir, me entran las ganas imperiosas de ir al baño y es que si no voy me meo encima, básicamente.
Esto no es que pase de un día para otro, pero sí que hay que tenerlo en cuenta porque a la larga nos puede dar esa serie de problemas. Así que uno de los primeros consejos que os voy a dar en este directo es: evitad al máximo los pises de por si acaso. Si no sabéis cómo hacerlo, pues me pegáis un toque y lo vemos, porque luego esto hay veces que hay que ajustarlo. Pero en la mayoría de los casos, por mi experiencia, nos vamos fijando en, pues es que este me lo puedo evitar. Sobre todo veo que me lo evito y que no pasa nada y chimpún. Estos son muy habituales de pues, cuando voy a salir de casa o me voy a ir a dormir o voy a salir a un viaje largo. Hay una cosa que a mí me gusta comentar aquí rápidamente. Si esto lo hacemos con los niños, que es muy habitual, ¿no? Vamos a subir al coche, es como vete al baño antes, o vamos a meternos en la cama y vete al baño antes. Yo solo os digo que metáis también tienes ganas de hacer pis, siéntete, tócate, baja la atención a tu vejiga, ¿no? Vamos a hacerlo también como un juego, ¿no? Imagínate que te metes en un ascensor aquí en la cabeza y que bajas hasta aquí. Aquí está tu vejiga. ¿Qué notas? Y es una forma de que los peques vayan integrando que esas sensaciones hay que hacerles caso, básicamente. Vale, ¿qué más? Las bolas chinas, ya os he comentado eso, sí, decías, joder, voy saltando de una cosa a otra, pero bueno, creo que va a ser muy, muy interesante todo esto. Las bolas chinas no siempre van a estar recomendadas para todas en el caso de que haya, en general, que haya incontinencia o no, me da igual. Porque os decía que una incontinencia puede estar porque el tono está bajito, el suelo pélvico está débil, entre otras series de cosas. Os hablaba también del abdomen, depende de la postura, depende del diafragma, pero si os estoy hablando de esto, estamos aquí hasta mañana. Y quiero que saquéis muchas cosas prácticas de aquí y que sea conciso. Entonces, si hay algo en lo que queréis hablar un poquito más, pues me lo vais diciendo, y si no lo puedo comentar hoy, pues ya lo iré comentando para próximos vídeos, post o lo que sea. Las bolas chinas, entonces, sí, podemos tener una incontinencia porque el tono del suelo pélvico está tanto alto como que está bajo, pues puede pasar dos cosas. Bueno, puede pasar un montón de cosas, pero voy a resumir en dos. Una es que si el tono del suelo pélvico está muy bajo, yo me pongo la bola china y la bola china se cae. No tiene sentido, hay que trabajar de otra forma. Si el tono del suelo pélvico está muy alto, es como si tú tienes una contractura en el hombro, tienes mucha tensión en el hombro, y te digo que cojas una pesa y que vayas con la pesa todo el día así, con el brazo estirado. ¿Qué va a pasar? Pues se va a tensar más, ¿no? Pues lo mismo con las bolas chinas de cara al suelo pélvico. Va a dar un estímulo, un feedback demasiado positivo y pues puede aumentar, ¿no?, ese tono. Entonces, con las bolas chinas yo sobre todo, no es que no las podamos usar, lo que os recomiendo es que vaya precedido una valoración primero para tener la mayor información de mi suelo pélvico. La valoración, si no nos la hemos hecho en la vida, yo os la recomiendo por lo menos hacernosla una vez en la vida, porque nos va a dar mucha información, muchísima información. Yo, es de lo que más me gusta en consulta, ya no solo la valoración, sino el ver cómo vosotras vais descubriendo un montón de cosas de vuestro cuerpo, que es como, ostras, esto es como, ¡wow!, me abre ahí un mundo nuevo. Pues ya solo, aunque sea solo una valoración y no tengas nada, pues oye, eso que te llevas, ¿no?, que ya sabes que no tienes nada. Y por otro lado, te llevas un montón de información sobre tu propio cuerpo que te ayuda sobre todo a conectar, que es el principal problema que yo veo con el suelo pélvico, que no tenemos ninguna conciencia corporal. Y yo siempre digo que tenemos el 50% del camino hecho si tomamos conciencia de nuestro suelo pélvico, si estamos sintiendo lo que pasa y si somos capaces de saber que si lo que está pasando no es bien, o si lo que está pasando, pues sí, está bien, ¿no? Si está respondiendo bien o si está respondiendo mal, si está siendo competente el suelo pélvico a lo que le estamos pidiendo o no está siendo competente. ¿Qué más? Me decíais a esta pregunta de si habéis puesto, ¿qué habíais hecho para poner remedio a la incontinencia? Pues otra de las respuestas ha sido: inicié los hipopresivos. Los ejercicios hipopresivos, para quien no los conozcáis, son unos ejercicios que se basan en, sobre todo, unos parámetros posturales, que es lo más importante realmente de los hipopresivos, y luego una respiración que puede variar un poquito en función de lo que necesitemos. Lo más habitual, la clásica, la que desarrollaron pues, los que iniciaron, el que inició el método, que es Marcel Cofré, es una apnea expiratoria. Pero bueno, en mi experiencia tenemos que valorar muy bien también, igual que la bola china, tenemos que valorar muy bien a cada persona si le va a servir o no.
Yo empecé a trabajar, cuando empecé a trabajar, me formé en hipopresivos al poquito cuando empecé a trabajar, quiero decir, con temas de suelo pélvico y todo esto, me formé en hipopresivos al poquito y empecé trabajando mucho con ellos. Y luego vi que había cosas que no me terminaban de cuadrar. Y ahora sigo trabajando con ellos, pero ni mucho menos con todas las pacientes. Y yo tengo clases grupales de hipopresivos, que ahora mismo, por ejemplo, son online, que los llamo hipopresivo, pero hacemos de todo, porque además allí hay la mayoría de las mujeres que están en las clases han pasado por consulta o por lo menos se han hecho una valoración conmigo, entonces yo sé perfectamente lo que necesitan. Y mezclamos esos ejercicios hipopresivos con otra serie de ejercicios que yo sé que les va a venir bien, ejercicios de movilidad, ejercicios de respiración que nos ayudan a activar abdomen y suelo pélvico de forma refleja, que eso es como más nos interesa trabajarlo. Bueno, un montón de cosas. Y además a mí que me gusta variar, pues no nos aburrimos. ¿Qué más? Ejercicios específicos de suelo pélvico, Kegel. Los Kegel son los típicos ejercicios de contracción. Hay diferentes tipos de Kegel en función de la velocidad, de la frecuencia, etcétera, etcétera. Diferencia entre los Kegel, por ejemplo, y lo que os acabo de hablar de los ejercicios de respiración en los que buscamos activar el suelo pélvico y el abdomen de forma refleja. Pues los Kegel son ejercicios voluntarios. Yo pienso en contraer mi suelo pélvico, que puede ser, pues como si quisiera cerrar la vagina o apretar la vagina, como si quisiera cortar el chorro de pis, como si quisiera retener un gas, como si quisiera empujar un ascensor hacia el centro del cuerpo. Podemos tener 1000 tipos de imágenes, la que más os sirva. Eso es una contracción voluntaria y estas contracciones voluntarias principalmente nos van a ayudar a trabajar la fuerza. En el suelo pélvico, bueno, en general en el cuerpo tenemos dos tipos de músculos, dos tipos de fibras musculares realmente. Todos los músculos tienen estos tipos de fibras musculares y más que tampoco me voy a enrollar, pero bueno, para que nos entendamos esquemáticamente tenemos dos tipos de fibras musculares. Unas que son más movilizadoras, de ayudarme a moverme por el mundo, de coger peso, que son con las que principalmente tenemos que trabajar la fuerza, pues esto, ¿no? Los ejercicios de Kegel. Y luego tenemos otra serie de fibras musculares que son estabilizadoras o posturales, que sobre todo lo que necesitan es tener una contracción continuada pero bajita y luego de vez en cuando pues a lo mejor dar un pico hacia arriba porque hay un estornudo, ¿no? De cara al suelo pélvico o porque hay un esfuerzo que manda presión, ¿no? Y el suelo pélvico en este caso, el perineo, se tiene que activar de forma refleja. El tema de este tono es que solo podemos trabajar, como acabo de decir, de forma refleja, ¿no? Si yo pienso en contraer mi suelo pélvico, estoy tirando sobre todo esas fibras de fuerza, esas fibras movilizadoras que decía antes. En el suelo pélvico, para que nos hagamos una idea, hay más o menos un 80-20, es decir, un 80 de fibras posturales y un 20 de fibras movilizadoras. Entonces, tenemos que trabajar en función de la persona la fuerza y esas contracciones voluntarias, pero esto depende mucho, de nuevo, de la persona, de cómo responde a su suelo pélvico. Pero sobre todo vamos a tener que trabajar, yo en la mayoría de los casos trabajo sobre todo las fibras, bueno, yo no, mis pacientes, yo te guío para trabajar tus fibras reflejas sobre todo. Entonces es un trabajo distinto que lo podemos hacer con los hipopresivos, con ejercicios respiratorios, por ejemplo, a lo mejor suena, bueno, a lo mejor no suena, pero yo lo dejo aquí caer y si alguien quiere buscar información, el método TAT, con el que yo también trabajo, el método 5P, del que sí que hablaré porque lo comentáis sobre todo. Se puede trabajar con ciertos parámetros posturales que se trabajan en pilates, ¿vale? En yoga también, pero no cuando, vuelvo a repetir, no cuando contraemos voluntariamente, sino con otros parámetros como por ejemplo el crecer, el moverme de una forma determinada, el trabajar o el hacer el ejercicio buscando una respiración de apertura de costillas, etc. Vale, ¿qué más por aquí? Ir al fisio, ejercicios de Kegel, dice ejercicios de Kegel, los que nos recomendaba la matrona, como ella decía, se pueden hacer en cualquier lugar y en cualquier momento. Esa es la ventaja que tiene efectivamente, porque yo me pongo aquí a contraer el suelo pélvico y ninguna sabe qué estoy haciendo, que lo estoy contrayendo. Pero bueno, repito, como siempre, tiene que ser algo individualizado, porque si no, lo que nos pasa con las bolas chinas, si yo lo que tengo es una incontinencia relacionada con que el tono del suelo pélvico está demasiado alto
y me pongo a trabajar la fuerza y a tirar más de tensión y más tono, pues al final me lo cargo por ese lado en vez de ir hacia donde yo quiero ir. Sí que nos sirven también, por ejemplo, los ejercicios de Kegel, también las bolas chinas, también todo lo que sea trabajar el suelo pélvico para mejorar la conciencia corporal del suelo pélvico, que ya os he dicho que es fundamental. Comentáis por aquí también, ir al baño más seguido, no aguantar tanto. Importante, sí, porque también hay veces que tenemos pérdidas de orina por rebosamiento. Que bueno, que también habría que valorar, porque igual que os contaba antes, que cuando en el embarazo, en el posparto ha habido una incontinencia, es más probable o tenemos mayor riesgo de desarrollar una incontinencia, aunque esa incontinencia desaparezca en los siguientes 4 años, pues esto igual, si he tenido una incontinencia por rebosamiento, es decir, estoy aguantando tanto que llega un punto en el que mi suelo pélvico no puede más. Y es que, igual que antes os comentaba que la vejiga es como un globo que se va hinchando, pues es que llega un punto en el que se sigue hinchando, puede tener mucha capacidad la vejiga, medio litro. De hecho, yo creo que con alguna paciente que hacemos a veces un diario miccional, que es medir la cantidad de pis que tenemos durante 3 días y tal, y se toma en un bote de estos de guardar la orina de varios días, tú haces el pis ahí, miras cuánto pis has hecho, lo tiras y lo apuntas en tu diario miccional. Y yo he visto diarios miccionales en los que hay mujeres que han aguantado hasta 1 litro y algo, que no debería ser así. Entonces es una cosa que nos ayuda precisamente a cambiar los hábitos. Entonces, si yo estoy aguantándome y llega un punto en el que el suelo pélvico dice déjame vivir, por favor, que estoy aquí intentando contraer el esfínter para que no pierdas orina, pero es que tú venga a guardarla y venga a guardar la orina, como si fuera oro. Entonces, pues otra forma de que desaparezca esta incontinencia es mejorando nuestros hábitos a la hora de ir al baño. En este caso, antes os he hablado del pis de por si acaso y ahora el de no aguantarme como si no hubiera mañana. Ir al baño, más o menos, esto también depende de cada persona y de lo que haya bebido y todo esto, deberíamos ir al baño cada 3 horas aproximadamente. Ya os digo que esto hay que cogerlo un poco con pinzas porque depende. Pero más o menos cada 3 horas. Entonces, ni cada 20 minutos ni cada 8 horas. Trabajo de suelo pélvico. En posparto me pasó, pero comencé con ejercicios y ahora está fuerte mi periné. Efectivamente, yo principalmente trabajo con toma de conciencia, con trabajo postural, porque el tema postural afecta bastante. Con tema postural, con toma de conciencia, trabajo postural, cambio de hábitos y ejercicio terapéutico. Y es lo que yo he encontrado que tiene más efectividad a largo plazo. Luego tenemos yo trabajo principalmente con eso, no quiere decir que, bueno, técnicas manuales, si hace falta, tampoco voy a contar todo lo que se puede hacer, o todo lo que yo hago, pero que sepáis que hay otras cosas que también pueden servir, pero que nos aseguramos de que sea algo a largo plazo, y para que sea algo a largo plazo tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando en nuestro periné, y es lo mejor que podéis hacer en vuestra vida en general. Y si queréis dar unos pequeños pasos, si nunca lo habéis hecho y decís, ¿y cómo empiezo yo a tomar conciencia de mi suelo pélvico? Tenéis en el link de mi bio un botoncito, el primero creo que es masterclass gratuita de postura, respiración y suelo pélvico, en el que hay una pequeña parte teórica en la que os cuento un montón de cosas súper interesantes, y luego tenéis una parte práctica de 20 minutos, media hora, en la que lo primero que hacemos es una toma de conciencia. Y veréis que es una cosa relativamente sencilla. ¿Que lo hacéis y no sabéis muy bien por dónde va? Pues me pegáis un toque y lo vemos tranquilamente. Pero es algo sencillo que os quedáis para toda vuestra vida y que la idea es que lo puedas aplicar en tu día a día. Para mí es algo fundamental. Si vienes a consulta, yo no te quiero volver a ver por aquí en mucho tiempo, a ser posible, una vez que hayamos atajado el problema, ¿no? Entonces es imprescindible que tú sepas cuándo tu suelo pélvico está reaccionando bien y cuándo no. Y para eso, pues la toma de conciencia, sin más. ¿Qué más? Creo que ahí ya estamos con esta pregunta. Vale, pues la siguiente pregunta que os hacía es si has tenido pérdidas de orina. No, esta ya la he dicho. Siguiente. Si no has tenido nunca pérdidas de orina, ¿te preocupa que puedas tenerlas?
Pues aquí un 90% de vosotras contestasteis que sí, que os preocupa poder tenerlas. Y la siguiente pregunta es, ¿haces algo para prevenir esas pérdidas, o sea, posibles pérdidas? Y a ver si encuentro vuestras respuestas. Pues sí, ejercicios de suelo pélvico, ejercicios de Kegel, usar aquí mis amigas de la Eureka Cup de Colombia, contestabais usar las pelvic balls de Sensual Intim, que me ayudaron mucho a fortalecer mi suelo pélvico. Ya he comentado un poco que hay que tener más cuidado, hay que saber cuándo utilizar las bolas chinas y cuándo no. Y bueno, ya meto aquí, yo con Sensual Intim no tengo nada, más que uso la copa menstrual, que es la Eureka Cup, que me parece un inventazo. Resumiendo, tiene un pitorrillo, por lo que hace que tú te lo puedes sacar el pitorrillo y lo puedas vaciar sin necesidad de sacar la copa. ¿Hay que sacar la copa igualmente cada 12 horas, 8-12 horas? Sí, pero eso, para la gente como yo, que tenemos un sangrado súper abundante, nos da la vida, ya os lo puedo decir. Ya hablaré, tengo ganas de hacer un directo con las chicas de Sensual Intim, así que ya hablaremos de hecho. Bueno, esta me encanta y además esta es Ana Belén, gracias también por contar ahí un poquito tu experiencia. Ejercitar y palpar mi piso pélvico. Ejercitar y palpar es otra de las formas de tomar conciencia de nuestro periné. Tocar, introducir los dedos en la vagina y ver qué es lo que está pasando por allí en general, cuando contraigo, cuando toso. Y también coger un espejito, mirarnos y a ver qué está pasando por ahí cuando contraigo, cuando toso, en general, sin hacer nada en particular. O cuando me pongo en cuclillas, por ejemplo, ¿no? O si tenéis alguna vez sensación de pesadez en el suelo pélvico, en ciertas posiciones, ponéis en esa posición y ponéis un espejito, a ver qué está pasando. O si introducís los dedos en la vagina, a ver qué está pasando. Noto esa presión también en mis dedos. Bueno, os podría hablar un millón de cosas de esto, pero solo con el tocar la vagina. ¿Y por qué la vagina? Porque tenemos nuestra vagina y el suelo pélvico es lo que le da firmeza por un lado y le da sujeción a la vagina. La vagina, al útero, al recto, a la vejiga, a todos los órganos que están en la pelvis menor. Así que nada, tocarnos el suelo pélvico. Dice, ahora mismo estoy con sesiones con mi fisio de suelo pélvico con el método 5P. Os hablaba del método 5P. Si ya me seguís, me habéis visto hablar del método 5P. El método 5P es método propioceptivo pelviperineal. De ahí viene lo de 5P, que a veces me preguntáis, ¿y esto de qué es? Pues es un método de trabajo postural. Se trabaja con un tronco, que me lo podía haber traído, pero no lo he traído. Pero vamos, tal cual. Si lo queréis buscar, buscarlo. Tronco propioceptivo. Es un tronco de madera, pues obviamente. Es medio cilindro de madera, quería decir, en el que nos subimos encima. Y es un trabajo brutal para la postura. Para la postura, para el trabajo de reflejo de suelo pélvico y abdomen principalmente, y para el trabajo de la musculatura postural en general. No me voy a enrollar porque tenéis artículos, posts y vídeos míos hablando del método 5P, pero vamos, yo os lo recomiendo muchísimo. Y además tengo ganas también de hacer un webinar hablando de la postura, en el que también os hablaré un poquito más del método 5P. Pero bueno, si alguien quiere saber más, me lo dice, porque además yo tengo talleres online que o sea, ahí tenéis condensada en hora y media lo básico que tenéis que saber para poder empezar a trabajar con el tronco, y otra hora y media por si queréis avanzar un poquito más con ello. Así que si queréis echarle un vistazo, me pegáis un toque y os lo paso. Ejercicios de Kegel, ejercitar, palpar mi suelo pélvico, el método 5P, cuidar de mi suelo pélvico. Aquí Carla me dices, yes, ya tú sabes, mi amor, una compi fisio de suelo pélvico, pues eso. Se supone que nosotras deberíamos saber cómo cuidarnos. Y a veces nos cuesta. Bueno, yo ahora ya sabéis, con la operación, el lunes ya estuve tratándome con María de Fisioterapia y estoy deseando volver a ir porque salí de allí como nueva. Vamos, yo en concreto me estoy tratando sobre todo las cicatrices y la falta de movilidad. Pero vamos, que yo encantada si ella me dice, pues María, te recomiendo hacer esto, pues ya que voy. Más tenemos cuidar mi suelo pélvico, trato de hacer ejercicios, pero no soy constante. Oh, la constancia. Cómo nos cuesta a veces cambiar los hábitos, empezar algo y meterlo en nuestro día a día. Yo trabajo con muchas madres recientes, que es el momento, yo creo que de nuestra vida que más nos volvemos locas para buscar momentos para poder cuidarnos. Y lo que intento hacer es
meterlo en nuestro día a día. Depende del trabajo que queramos hacer, ¿no? Si vamos a trabajar con el método 5P, por ejemplo, con el tronco, pues el tronco, oye, si no te puedes subir el tiempo X que te he dicho que te subas y que estés ahí en tu postura mirando y no sé qué, no sé cuántos, pues póntelo delante de la encimera o delante del lavabo en el baño, el tronco te lo dejas ahí y cada vez que llegas a lavarte los dientes o a cepillarte el pelo o a cortar calabacines, te subes. ¿No estás específicamente en la postura que te he dicho, que te he explicado y tal? No, pero bueno, pues menos en nada, desde luego. Así que el buscar la forma de acoplar los ejercicios a nuestra rutina es lo que más nos va a servir, desde luego. A mí me pasa también. Yo tengo periodos en los que parece que no, ostras, ¿dónde está el tiempo para ponerme a hacer ejercicio? O esto que quiero hacer, o esto, lo otro. Pues al final lo que hago es buscarme los espacios en los que me vienen bien. Pero es cierto que hay que poner conciencia, hay que apuntárselo, hay que ponerse un post-it en la frente, una alarma o lo que sea que cada una nos ayude. Pero es fundamental. Por aquí comentáis también, en ese momento me dijeron que fue porque me aguanté. No sé si es que tuviste aquí una pérdida puntual o cómo fue. Ahora sé que no es normal. Pues efectivamente, nos dicen a veces, no, esto es normal, no pasa nada, hazte unos ejercicios de Kegel y lo mismo te dan, si tienes suerte, una hojita de, pues mira, aquí te explica los ejercicios que tienes que hacer y ya está. Y a la buena de Dios. Y allí nadie te ha mirado cómo está tu suelo pélvico, cómo está tu respiración, cómo está tu postura, cómo está tu abdomen, cómo son tus hábitos a la hora de ir al baño, si tienes estreñimiento o no tienes estreñimiento. Pues hay tanto que valorar y además todo ello puede contribuir a esas pérdidas de orina, pero es que es una buenísima noticia, porque es que en cuanto vamos controlando todas estas cosas, que en la mayoría de los casos no son cosas complicadas, incluyendo el estreñimiento, que esto también da para hablar en otro directo de 6 horas, pues ahí que vamos para allá y que vamos notando ya los cambios enseguida. Vale, yo creo que ahí... Bueno, y tengo a mi querido troll, que es un amigo fisio también, que contesta, yo soy de equipo Indasec. Indasec es una marca de compresas de incontinencia. Bien, siguiente pregunta que os hice. Estamos en la morada, que es esta, y la azul, que no la tengo aquí descargada, pero que era que me contarais situaciones en las que no sabíais si era normal o no tener pérdidas de orina y situaciones, bueno, toda situación relacionada con pérdidas de orina de la que me quisierais hablar y si teníais alguna persona cercana que normalizaba esto de tener pérdidas de orina. Y aquí pues tenemos situaciones. Saltando la cuerda, esto se ha repetido también un montón, saltando la cuerda, saltando la comba, saltando al lazo, también comentáis por ahí, que todo lo mismo. ¿Qué pasa cuando, todo esto viene, porque yo tenía ganas de preguntaros en la pregunta trascendental sobre salud femenina sobre incontinencia, pero para esta semana tenía otra cosa pensada que ahora mismo no me acuerdo ni lo que es. Pero viene porque me pasó mi querida Vero de Movimiento y Conciencia unas stories de una mujer que no sé la verdad a qué se dedica ni nada, pero que tiene un montón de seguidores, en el que enseñaba que se había meado saltando en una cama elástica y bueno, daba lugar a poder normalizar un poco esa situación. Y sí que es cierto que hay que visibilizar qué pasa, pero no tanto normalizar. O sea, hay que darle la importancia que tiene y el que, sobre todo, si te pasa haciendo lo que estés haciendo, deja de hacerlo, porque no lo estás haciendo bien. ¿Qué pasa cuando saltamos? A la cama elástica es como el enemigo number one de nuestra pelvis menor en general y del suelo pélvico en particular. Si nos imaginamos que tenemos aquí nuestro periné con su vejiga, con su vagina, su útero, con su recto, y aquí diafragma, y todo esto es como un globo. ¿Qué pasa cuando estamos saltando en una cama elástica? Esto. Estamos ahí como haciendo un meneíto, a todo el contenido visceral y muscular de nuestra pelvis menor. Entonces, es una situación en la que es muy fácil perder el control de nuestro suelo pélvico, sobre todo cuando ya ha pasado ciertos eventos. Lo primero, deja de saltar en la cama elástica, que en la mayoría de los casos no nos va la vida en saltar en la cama elástica. De hecho, muchas veces descubrimos la incontinencia, descubrimos que algo está pasando con nuestro suelo pélvico porque estás en el cumpleaños de Pepito, el amigo de tu hijo,
y hay una cama elástica, venga, vamos a hacer un poco el chorra y nos ponemos a saltar y de repente es como, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Y pasa también, por ejemplo, con otras cosas como el vomitar. Vomitar es algo, un reflejo súper potente que tiene una presión, manda una presión hacia el suelo pélvico brutal. Entonces, puede ser más habitual en estos casos encontrarnos con pérdidas de orina, pero de nuevo, no es normal. Esto nos indica que algo está pasando en nuestro suelo pélvico y que nos está pidiendo un poquito de atención. Así que vamos a dársela. Saltando a la cuerda o saltando a la comba no es tan... bueno, sí, también es tan frecuente. O sea, yo también me lo encuentro en consulta, Vero también me lo cuenta mucho porque Vero trabaja mucho con deportistas y también me lo cuenta mucho y necesitamos tener una buena técnica y un buen control. O sea, no es que antes veía a también mi compi Fátima, que no me acuerdo ahora mismo de tu cuenta, Fátima, perdona, pero Fátima había hecho un reel diciendo no es que el CrossFit sea malo para tu suelo pélvico, sino que nadie te ha contado cómo activar o cómo conectar tu suelo pélvico para que puedas hacer CrossFit. Pues lo mismo para el salto a la comba, lo mismo para salir a correr. Hay casos y casos y hay que valorarlo todo, pero por ejemplo, he tenido yo una paciente esta semana, una acciente esta semana, que sale a correr y que estamos valorando la posibilidad de usar un pesario preventivo. Un pesario son diferentes dispositivos que se colocan en la vagina y lo que hacen es ayudar a los ligamentos a retener esa energía que estamos mandando, en este caso con el impacto al salir a correr. Hay que valorarlo de nuevo en cada caso, pero también es una posibilidad. En este caso sería un pesario preventivo, no un pesario terapéutico. Pero que sepáis que existen un montón de posibilidades. Si saltar a comba en ello no te va la vida y no es de lo que más te guste, pues oye, vamos a buscar otro deporte y nos quitamos de problemas. Pero que quieres ser campeona mundial de salto de comba y es que te va la vida en ello, porque es que desde que tienes 3 años has querido ser campeona mundial de salto de comba, pues oye, vamos a hacer todo lo posible. A lo mejor tienes que dejar de saltar a comba durante una temporada o cambiar o variar alguna cosa. Igual con el CrossFit, a lo mejor hay que variar algunos ejercicios o salir a correr. A lo mejor hay que variar algunas cosas durante una temporada, pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer ya nunca en tu vida. De nuevo, hay que valorar cada caso, pero que sepáis que hay soluciones para la mayoría de las cosas, si no para todas. Bueno, para la mayoría voy a decir, por no pillarme ahí los dedos. Otra situación, estornudando, pues ya lo he comentado. No es normal tampoco que tengamos pérdidas de orina estornudando, aunque sean unas gotitas después de un ataque de estornudos de 5 horas. Da igual, eso quiere decir que ya a un punto en el que el suelo pélvico no puede controlar. Entonces, podemos hacer algo para mejorar ese control. Tendrá que ser más o menos en función de cómo está, cuál es el estado del suelo pélvico y aledaños. No voy a volver a repetir todo lo de antes, pero algo tendremos que hacer. Por aquí comentan, está muy normalizado, especialmente en mujeres que han parido, que han dado a luz. Sí, parece que efectivamente damos a luz y ya, bueno, pues eso, de hecho, igual, esta semana me comentaba otra acciente, dice, le he dado tu contacto a un par de amigas, porque hablando así de la vida en general el otro día, les dije que iba a verte y tal y cual, y las dos comentaron, pues eso, que tenían pérdidas y que, pues eso, que es normal. Joder, no lo normalicemos tanto, por Dios, vamos ahí a hacer por evitar, bueno, no por evitarlo, por mejorarlo, sobre todo no, pero entre otras cosas, porque va a más, es una de las cosas que generalmente con el tiempo, la edad o lo que sea, pues va a más. Amiga, 36 años, lleva compresotas a diario porque lo tiene como normal, lo ha intentado y nada, no, aquí se me corta y no lo puedo mirar, pero claro, lo ha intentado y nada. A mí me surge aquí el saber, Isa, sí, qué es lo que he intentado exactamente, porque vuelvo a decir que tenemos muchas cosas que hacer y yo, bueno, pues como en todas las cuecen habas y pues me he encontrado también casos en los que ya habían hecho una rehabilitación, un intento de rehabilitación previo y es que había cosas que no se habían tenido en cuenta, entonces que sepáis que el asunto es bastante amplio. No me voy a volver a repetir. Bueno, otras situaciones en el posparto, cada vez que saltaba el lazo estornudaba, después del embarazo, posparto. Mi madre, 62 años, tiene pérdidas de orina, sobre todo al reírse y estornudar, y lo tiene normalizado, las madres.
os voy a confesar, esto que mi madre no me vea, no ve mucho Instagram, pero a mi madre también le pasa, y soy yo su hija, pero igual, ¿sabes? Pero para otras cosas también, como que cuesta. O sea, ya lo tenemos normalizado y cuesta. Bueno, pues se puede. Yo seguiré diciéndoselo y yo seguiría diciéndole a tu madre también. Desde luego se puede y yo creo que se debe porque nos puede dar otra serie de problemas. También me comentáis por ahí, esto ¿dónde lo he visto antes? O no sé si a lo mejor está por aquí puesto. Infecciones de orina puede estar relacionado también con una falta de tono, con hipertono del suelo pélvico. O sea, que hay otras cosas, no es solo la incontinencia. O sea, aquí es porque estoy hablando de incontinencia, pero hay muchísimas cosas que están relacionadas con el suelo pélvico y aledaños. Sigo, si me encuentro las siguientes respuestas. A ver, hazme caso. Es que esta no lo había descargado. Dice, desde hace unos años que tuve muchas infecciones de orina, noto que me cuesta más. A ver, espera, que es que te empezaba el otro lado. Hola, desde pequeña he tenido pérdidas de orina. Estas ocurrían únicamente cuando se ha cortado. ¡Ay, qué pena! Desde hace unos años que tuve muchas infecciones de orina, noto que me cuesta más. ¿Ves? Esto es lo que os decía. ¿Ves? Ya sabía yo que lo había leído en algún sitio. Infecciones de orina, también, sobre todo cuando son infecciones repetidas, hay que mirar un montón de cosas también, porque puede estar relacionado con tema de microbiota a nivel intestinal, a nivel de vejiga, etcétera, etcétera. Ahí no me voy a meter. Pero también puede estar relacionado con nuestro suelo pélvico y aledaños. Empecé con unas cistitis, tosí y noté que se me escapaba el pis. Me di cuenta de que algo sucedía. Pues eso, por lo menos este tipo de episodios que nos sirvan pues para tomar conciencia de que algo tenemos que hacer. Hola Nuria, qué bien te explica señorita, muchas gracias. Bueno, después del parto también es como que lo tenemos normalizado, efectivamente. Actividad física, ya lo he comentado, pero principalmente con actividad física de impacto o que aumente mucho la presión intraabdominal, ¿no? En este globo que os hablaba, que hay, o que nos podemos imaginar, en el abdomen, por arriba quedaría el diafragma, por debajo el periné, delante el abdomen, detrás la zona lumbar, que sería la única parte rígida. Entonces, todo lo que cambie las presiones de este globo puede hacer que si tenemos, para que nos entendamos, si tenemos la zona del nudo del globo por debajo, que sería como la zona más débil, pues ¿qué va a pasar? Que esa presión puede influir en pérdidas de orina. Esa presión, esa gestión de presiones intraabdominales es súper importante y es una de las cosas que trabajamos muchísimo en consulta y que está muy relacionada con la toma de conciencia tanto del periné como del abdomen. Estoy con dolor en pierna izquierda, me tratan por ciática y sigo igual. Ahora sumé incontinencia. ¿Es normal? Bueno, pues ya os imagináis mi respuesta. No, no es normal. De hecho, puede que incluso esa ciática esté relacionado con el estado de toda esta estructura, ya no solo el periné, sino también el abdomen, el diafragma, la gestión de presiones intraabdominales. Para que os hagáis una idea, la ciática, es cierto que esto se ve más, sobre todo en tema lumbar, pero al final la ciática está muy relacionada con la estabilidad lumbar, entre otra serie de cosas. Pero sí que hay estudios que nos indican que en un porcentaje alto, aquí no os puedo dar porcentajes exactos porque hace tiempo que no lo miro y yo para esto, si no lo he mirado hace un rato, no me acuerdo. ¿Para qué voy a engañar? Pero sí que hay muchos estudios que nos dicen que en un porcentaje alto de personas con incontinencia hay una relación con problemas lumbares. Y esto tiene que ver con la estabilidad de la que os hablaba que nos tiene que dar el suelo pélvico. Así que otra de las cosas también, que ya no es solo incontinencia, es el estado de mi musculatura lumbar y de los problemas que pueda tener a nivel lumbar o de ciática, etcétera. De cistitis o de infecciones de repetición, que ya os lo he comentado. Prolapsos, ya si me voy a hablaros un poco más de estas cosas, prolapsos que son hernias, en este caso hernias vaginales, pero es que una hernia abdominal también, yo es una cosa que no hago más que repetirle a los hombres de mi alrededor. Digo hombres porque los hombres es más común encontrarnos hernias a nivel abdominal, umbilical o inguinal. Y otro ejemplo que tengo cerca, y que tampoco me hace puñetero caso, nadie es profeta en su tierra, bueno, me hace caso para muchas cosas, es decir, pero para esto en concreto no.
Mi chico tuvo una hernia inguinal que le operaron hace tiempo y yo por más que le digo, pero no hagas esto así, haz esto así, haz esto de otra forma, pues bueno, le cuesta, le cuesta. ¡Ay! ¿Te animas a apuntarte? Pues vamos a ver. Sorpresa, sorpresa. ¿Quién? A ver, a ver. Ahí. ¿Por qué? Que llego. Aquí estás, aquí estás. Hola, Nuria, ¿qué Hola, tal? corazón. ¡Qué Digo, es que te alegría! estaba escuchando, que ya he llegado a casa, digo, venga, me voy a animar y hablo un ratillo. Yo tenía esa esperanza secreta, que es que hemos estado hablando antes, le he dicho, ¿te unes luego al directo? Y me dice, no puedo, ¿qué tal? Y bueno, yo tenía esa esperanza. Así que Bueno, sí, no te puedo decir que no muchas veces, ya lo sabes. pues aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo Que llevas este muy viernes bien, tarde? bien, bien, bien. Currando por la mañana y haciendo cosillas por la tarde, así que preparando cosas. Ya sabes. Ya sé. Jo, yo estoy ahora a tope con todo esto. Eso sí, ponerme a trabajar en organizarme y planificarme para el curso que viene me parece un pimiento, pero bueno, ya todo se andará. Que Estoy estabas así como... contando lo de tu chico, ¿no, María? Con la que Sí. había tenido una hernia y eso. Ujú. De, Y, to pero la de todo... habías tratado, él tuvo más. Nada, en casa de herrero ya sabemos. Efectivamente. Es cierto que la cicatriz lo tiene muy bien, pero a mí lo que me preocupa es pues esa gestión de presiones intraabdominales de la que hablaba, que es un carajo. Se hace empujes. Yo lo veo, lo sé, se lo digo, lo siente, lo nota, pero bueno. Total. Yo hoy justo además he tenido un hombre de una primera consulta porque le habían hecho radioterapia por una de cáncer de próstata, ni siquiera la habían operado, solo la habían radiado. Uh-huh, Y bueno, para los que no lo sepan, la radio puede provocar estenosis, puede provocar cierre de la uretra en los hombres y del canal vaginal en las mujeres. Y le han uh-huh. tenido que operar de eso porque le impedía orinar, le impedía hacer pis. Y venía con una incontinencia importante. Claro, Venía porque con la una operación, incontinencia la verdad es que yo de hombres cero patatero, o sea, eso te lo dejo a ti totalmente, pero entiendo que es una cirugía, pues como pasa muchas veces con las prostatectomías, que pueden Eso ser es. agresivas y tocan ahí cositas que hay que... Pues le han quitado parte del esfínter interno, o sea que imagínate, Uh-huh. y tiene ahí como un goteo constante que, bueno, a ver qué podemos hacer. Pero por ejemplo las presiones que tú comentabas del abdomen, cuando él ha tosido, le he pedido que estornudase, que tosiese y demás, no ha aumentado la pérdida, o sea, lo ha controlado muy bien. O sea, se puede conseguir, me Claro, o sea, es refiero. que esto no depende de nuestro sexo para nada. Eso es. No, no. Todos lo Sí, podemos sí. trabajar. Sí que es cierto que los hombres tienden a ser, por mi experiencia, más hiperpresivos que nosotras. Sí, por lo general sí, pero porque, no sé, a lo mejor por el tema del deporte y eso, que estén más acostumbrados a lo mejor a hacer un poco más el bestia, aunque nosotras depende luego cada una, pero Cada una hace el bestia como quiere. pero a lo mejor están más acostumbrados a ese deporte más hiperpresivo, ¿no? O a ese levantar pesas y tal, aunque ahora cada vez menos, pero a lo mejor por eso también pueden tener más esa presión. Puede ser, puede Puede ser. ser. Pues mira, si te parece, sigo leyendo así las Sí, sí, respuestas que sí. tengo por aquí. Sí, yo me he apuntado Eh, aquí como si claro, se apunta otra más, ¿sabes? O es sea, que sí, ¿alguien más se quiere unir? Pues que se una, ¿eh? Yo encantada de la vida. Unimos fuerzas. Bueno, de actividad física, no sé si he terminado de comentar, pues las actividades de impacto, que son las más habituales en las que podemos encontrar estos problemas, y que hay sitios, deportes, eh, ambientes en los que está como muy normalizado, ¿no? Como puede ser ese levantamiento de pesas, mm, deportes también de impacto, salto de trampolín, que no es una de las cosas más habituales, pero o sea, ahí sí que nos encontramos estudios en los que hay un porcentaje muy alto muy alto. de mujeres con pérdidas de orina que hacen salto de trampolín. Yo en baloncesto hay mogollón, ¿eh? De Uh-huh. los estudios, yo me asusté porque dije, ostras, digo, yo he hecho baloncesto toda mi vida y ahora me entero de esto y sería súper importante porque es que cuando empiezas o sea, desde muy jovencita
y empiezas a competir y todo, es que, claro, es que si es tan sumamente lesivo, lo mínimo es dar un apoyo a esas niñas que empiezan para que sepan cómo hacer las cosas bien. Efectivamente, o sea, la cuestión sobre todo es tomar esa conciencia de qué está pasando. Total. Desde que somos así, eso sería maravilloso. Sería fenomenal, ojalá, Hmm. pero Otros ambientes en los que nos podemos encontrar, ambiente de deporte, llamémoslo X, mm, en bailarinas también, cuando trabajan con mucho cierre, costillas, en en, músicos también, ¿no, María? Tú que controlas en mucho de eso. músicos, yo he trabajado, la verdad es que hace tiempo que no tengo ningún músico, de hecho, uno de los pocos pacientes hombre que he tenido, el que he trabajado el tema del suelo pélvico, este era guitarrista en concreto, Qué pero bueno. generalmente sí, y además o sea, venía por una cosa que no tenía en principio que ver con el suelo pélvico. Me vi a mí en un directo hablando de música y suelo pélvico y tal, y dijo, pues allá que me voy. Y efectivamente, todo el trabajo respiratorio que hicimos de conciencia de suelo pélvico y todo esto, o sea, le ha venido brutal. Le he vuelto a ver, hacía más de un año que no le veía, le he visto hace poco por otra historia, pero claro, me dice, no, es que me cambié totalmente, porque él sobre todo, o sea, a él le hizo clic un poco la historia porque le venían sus síntomas justo después de los ensayos, que hacías ensayos de 3 horas con su banda. Ah, y era, bueno, Es miento, que guitarrista y cantante, se me está olvidando a mí la parte del canto, que es sobre todo en instrumentistas de viento y cantantes es donde suele haber más problemas. Es que yo creo que están un poco como olvidados ese grupo, pero son como como deportistas de élite. O sea, es que yo, alguna amiga que tengo que se dedica a ello, eh, es que no sé, o sea, ensayar 4 o 5 horas seguidas, dándole y dándole, dándole con una técnica que te puede estar haciendo daño, ostras, es que te puedes, claro, es que te puedes generar una incontinencia o dolor o lo que sea muy, muy fuerte. O sea, Uh se -huh. nos olvidan pues ese tipo de que a lo mejor no lo relacionamos mucho con ello, lo relacionamos más el deporte o tal, pero yo creo que la gente que se dedica, como tú dices, a tema de instrumentos de viento, cantantes y demás, uf, lo tienen que tener muy en cuenta, vaya. Súper en cuenta y yo de hecho a mí me parece un trabajo muy bonito porque el canto y tengo a mis pacientes en un momento dado cantando en la consulta para ver Qué qué guay. pasa, ¿no? A nivel postural, a nivel del suelo pélvico o, joder, yo no me acuerdo cómo se llama este instrumento, pero me acuerdo una accidente que tocaba, no sé, empezaba por Z, pero un instrumento de viento que yo no había oído hablar en la vida, que era típico Ni idea. de su zona, ¿no? De su región. No, es que no me acuerdo del nombre, no me acuerdo lo que hice ayer, pues de eso menos todavía. Pero se lo trajo a consulta y ahí estuvimos valorando y viendo y, jo, es que la presión que tienen que generar para que el instrumento suene es muy brutal. Entonces, todo eso hay que compensarlo de alguna forma y, sobre todo, ser muy Sí, conscientes de qué está pasando en nuestro abdomen, en nuestro pélvico. Y igual, o sea, yo he trabajado bastante con músicos, pero no ha sido la mayor parte, pero yo o sea, sé que por los cambios que hemos tenido, que tú puedes seguir haciendo, y no solo puedes seguir haciendo, sino que es que, por ejemplo, con este paciente, que ha sido pues, el último músico que he tenido, y que ya te digo, que terminó conmigo hace un año y le he visto hace poco por otras historias. Es que él hubo un día que me vino diciendo, es que noto que canto mejor, me sale la voz como más limpia. Claro, porque tienes una técnica mejor, más depurada. Y claro. de hecho, yo tengo un directo con 3 mujeres maravillosas de Rocking Ladies, que es una asociación, Ah, es verdad, sí. en el que, o sea, es que fue tan brutal, las 4 hablando y cada una comentaba, y además me acuerdo Bárbara, que también es profesora de canto, aparte de cantante, y comentaba, lo que ella comentaba lo hablaba con otras palabras, pero es que cuadraba totalmente con Al lo que yo final, decía. claro, al final es lo mismo. Yo creo que al final te das cuenta desde tu visión o desde lo que tú has estudiado, pero eres consciente de que lo tienes que hacer de esa manera porque si no te haces daño. Efectivamente.
Sí, sí, Que es total. genial que ella hubiera llegado a eso por su propia experiencia, ¿no? Pero claro, Total. cuando no llegamos, pues no tenemos conciencia corporal o lo que sea, pues es que se pueden hacer un montón de cositas interesantes. Así que Pues sí, 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 una la verdad aportación que ahí sí. el tema de la música. Bueno, ¿qué más? Tenemos un ataque de risa. Esta también ha salido un montón, el ataque de risa. Y además yo me lo encuentro, y además es una cosa que encuentro en común también a veces, no, muchas, no puedo decir que tampoco muchas veces, pero con mujeres que me dicen, no, si es que yo tengo pérdida de orina desde que era chiquitita. Sobre todo Sí, con eso es eso, muy ataque de fuerte. risa. Sí, yo es que siempre que me ha dado un ataque de risa se me ha escapado el pis o he tenido alguna gotita o he manchado las braguitas y luego la postura típica de ¿cómo lo hace? ¿Y que haces algo para evitar que se pierda y te cruzan las piernas? Sí, sí, hago así. Hago así, intento aguantar. Hay Esa es la gente que típica, puede, sí. otras que no, no sé cómo, pero, pero Entonces sí. sí que es cierto que, bueno, una cosa que no ha salido, que me acabo de dar cuenta, yo creo que no ha salido, es el tema de la edad. Porque, bueno, por un lado nos pensamos que las pérdidas de orina aparecen a partir de cierta edad y ya vemos que no, que incluso de niños, o sea, luego el tema de, yo esto me gustaría hacer un estudio algún día de cómo empezamos a hacernos continentes, ¿no? Cómo se va desarrollando el control de esfínteres con lo que pasa alrededor en nuestro ambiente familiar, con cómo nos enseñan lo que como el Que ambiente nos familiar influye. o en el colegio, o en la guardería, cómo eso nos influye o sea, me parece un temazo. O sea, que ahí hay cosas de generaciones en un momento dado. Me Yo parece un hablaba con temazo. una mami el otro día, con eso que estás diciendo, que me decía eso, justo eso, que a ella no le habían enseñado algunas cosas de pequeña y que estaba intentando ser consciente para que con su hija pues intentar no pasársela. Y yo le dije, digo, lo típico, pues eso nos lo han dicho yo creo que todas las madres, de te vas a ir de casa porque te vas de viaje o te vas tal, venga hija, vete a hacer pis, que tú puedes tener ganas o no puedes tener ganas, te da igual, pero tú vas al baño a hacer pis. Y a mí es una costumbre que me cuesta mucho quitar. A pesar de todo lo que hemos estudiado y nos dedicamos, me cuesta mucho porque lo tengo muy interiorizado, porque además es que me dan ganas, o sea, ya es de tan automático que es que no, es que tengo que ir al baño y a lo mejor he ido hace media hora. Uh -huh. Digo, pues no puede ser. Y con esta mami me decía, dice, sí, sí, tal cual, eso sí me lo decía. Digo, pues no se lo digas a tu hija. Yo eso también lo hablo, lo he comentado antes al principio, es el pis de por si acaso, de toda Ese. la vida, entre comillas, y yo lo que suelo decir, porque al final todos conocemos a nuestros hijos y tenemos en cuenta una serie de cosas y tal, pero por lo menos Sí, que hagamos partícipes de, oye, y además como lo decía antes, como un juego, ¿no? Piensa que te metes aquí en un tú chiquitito se mete aquí en un ascensor y baja hasta aquí. Aquí está tu vejiga. A ver, ¿qué notas aquí? Cuando te aprietas, ay, pues noto que me hago pis, o yo qué sé, o no noto nada, o tal. Bueno, pues lo mismo aún así vas a ir al baño, pero por lo menos eres consciente de lo que sientes y de lo que dejas de sentir, ¿no? Metemos. claro, Y esto además es igual que con el tema de la comida. O sea, la comida también es como te vas a comer todo el plato que yo te he puesto porque es lo que yo creo desde mi visión de adulto que tienes que hacer porque es lo que a mí me han enseñado también por otro lado. total. Y eso luego para el control del hambre y todas estas historias también Se tiene su pierde aquel. muchísimo. Eso Uh tiene, -huh. no me había, o sea, no lo había escuchado alguna vez y tal, pero no me había dado cuenta de también de lo que perdemos un poco ahí el rumbo. Bueno, es igual que a lo mejor te pones en una comida, pues las comidas estas de yo qué sé, de Navidad o de algún momento y tal, que te pones a comer y también pierdes ahí un poco el sentido de cuándo tenías hambre, cuándo dejaste de tenerla y demás. Pues sí, sí, no es fácil perder esa sensación, desde luego. Y bueno, aquí nos daría para hablar durante horas, desde luego. Sí, A ver, yo aquí creo que ya tengo todo y espera, porque me falta, a ver si se quiere abrir, que se tiene que descargar también. Pues más cuando estornudo, cuando toso, súper habitual. sí, yo creo que es de lo más habitual. Eso con a lo mejor correr y saltar y demás, porque cada vez hacemos más deporte, yo creo que es de lo más frecuente.
Ujú. Cuando gritamos también nos puede pasar, ¿no? Que esto iría un poco también a los cantantes que decimos antes, que no es gritar, ¿no? Pero sí es aumentar al final la presión intraabdominal porque estás tirando el diafragma de una forma que está presionando ese globo del que Sí, cuando hablábamos vas a antes. regañar a tu hijo, a mí me lo han Sí, dicho esa. alguna vez alguna mami. Es que cuando voy a le digo, ¡Pablo! Y te pega el bozarrón. Sí, es verdad. Pues efectivamente, esa es bueno, no sé si tan habitual, yo a lo mejor esa no me la cuentan tan habitual, pero es No, llamativa, ya, desde luego. o sea, eso te iba a decir, creo que ha sido una vez, por eso me acuerdo así tan puntual, pero sí, sí. Es curiosa. A ver, por aquí, cuando hago deporte y salto se me escapa. Esto importante, interesante, intento antes ir al baño y hacer ejercicios para suelo pélvico, pero soy consciente de que debería ir a un fisio. Tengo 40 años. Esto seguro que te lo encuentras tú en consulta también. El de, como tengo pérdidas, pues antes voy al baño y vacío la Me vejiga vacío y además primero. hago un pide por si acaso. Sí, Y ya juntamos el que estoy teniendo esas pérdidas con que empiezo a tener urgencias. sí. Pues, bueno, ella sola se lo dice todo. Debería ir a un Sí, fisio. ¿Por qué? Porque al final vas a tener la información de lo que tienes que hacer específicamente para ti y además cambiar esos hábitos que no están siendo del todo correctos. sobre todo porque va a empezar a coger vicios que antes no tenía porque no tenía ese problema y va a terminar provocándose, pues eso, una incontinencia de urgencia. Porque la incontinencia de urgencia, al final, no sé cómo lo ves tú, María, pero sobre todo es como, para mí es más de coger hábitos, o sea, de cambio Totalmente de de acuerdo. hábitos y cambio pues sí, con la manera que, pues, de beber, no beber más, beber menos, el ritmo que tienes de ir al baño y tal, y yo creo que eso es lo más importante. Si encima te lo creas tú, porque tienes miedo a tener esa pérdida, pues ya son dos problemas. Efectivamente, es que una de las cosas que pasa con esto de tener incontinencia es que tú mismo te creas una narrativa para evitarlo, ¿no? Que además tiene toda la lógica del mundo, ¿eh? Porque Sí, claro, yo digo, tengo pérdida de orina, pues voy a beber menos, o voy a ir más al baño para tener la vejiga más vacía y que no pueda tener esas pérdidas. Yo creo que estas son las cosas más habituales que se suelen hacer. O sí, bebo yo creo que lo menos o de voy más beber al baño. menos, sí, lo de beber O, menos o ir más al baño suele ser lo habitual. Y las dos malísimas porque estás deshidratada. ahí estoy, ¿me veis? ¿No me veis? A mí se me ha quedado como en pausa y esta Nuria se nos ha quedado ahí. A ver, bueno, voy a aprovechar que habéis preguntado por aquí. Bueno, confirmarme si me veis, porfa. A ver. Ah, mira, aquí te estás conectando otra vez. No sé cuánto tiempo llevo ya. Pues llevo ya 1 hora y pico. Ahora, ay, se nos ha caído. Se ha quedado como en pausa, sí. Eh, bueno, a ver si se nos puede volver a conectar Nuria. No sé, lo mismo se le acaba la batería, alguna historia. Pero bueno, Leo, aprovecho para leer por aquí. María es un mundo el que hay detrás. Ahora, sí. Ya. Nos habíamos quedado ahí todas Sí, congeladas me en un había momento. quedado, eso es, te me habías quedado así dando vueltas. Genial. Bueno, pues yo no sé qué es lo que es. Estábamos hablando del tema de los hábitos. Sí, pues No eso, sé que con qué te has tanto quedado. deshidratarte como ir muchas veces, pues ninguna de las dos es solución para evitar las pérdidas. Y yo no sé tú, pero yo, o sea, a lo mejor hemos tenido que trabajar algo más, pero ha sido a veces inmediato el tema de desaparecer las pérdidas con ajustar los hábitos a la hora de ir al baño, que es una cosa que lo puedes hacer en 5 minutos en un momento dado. Sí, o sea, mucha gente mejora. Yo creo que a veces también
a lo mejor esa desinformación de, madre mía, tengo pérdidas, pero no sé por dónde empezar, estoy fatal, me voy a tener que gastar un pastón en el tratamiento de fisio. Y a veces simplemente con cambiar 4 cosas y empezar, pues eso, lo de los hábitos que has dicho y alguna cosa de tomar conciencia de tu cuerpo y demás, es que es automático. O sea, ya no te digo que se vaya la incontinencia del todo, porque a lo mejor hay que trabajar más cosas, pero que mejore, vamos, 100%. O sea, 100%. Ujú. A ver, pues estaba leyendo yo por aquí que nos había dicho Sonia un par de cositas. A ver Ah, si soy capaz de. María, es un mundo que hay detrás de esto, efectivamente. Es que es un temazo, como decía. Piensa también en esas personas que lo callan por temor o vergüenza. y no estamos y porque lo has comentado como incontinencia de orina y no estamos hablando de la incontinencia fecal, que es como más vergüenza y más pudor Y, y- todavía a todo este tema. y mucho más incapacitante en un momento Sí, dado para hacer vida social, para hacer vida laboral. O sea que sí, sí, sí. Efectivamente. que Eh, ese es otro meloncito también hmm, para la eh, gente que... Y que en realidad también, o sea, no es tan frecuente quizá como las pérdidas de orina, pero que también se da bastante, porque al final ahora en muchas cosas, afortunadamente con tratamientos de cáncer, por ejemplo, se ha avanzado muchísimo y la gente sobrevive. El tema está, nosotros cuando yo estudié, bueno, trabajé con cáncer y demás, ahora el tema está no en que la mujer sobreviva, sino que tenga calidad de vida. ujú, Que antes era sí. como o se muere o se nos va o tal. Por eso también la cirugía ha cambiado tanto en todo esto, ¿no? Pero y yo creo que en el tema de incontinencias, pues igual. Ya no es te quito, te hago una histerectomía completa o te, yo qué sé, o somos más invasivos, sino espera, me lo voy a pensar a ver por dónde te cojo sin que te haga demasiado daño y puedas recuperar tu vida más o menos como era antes. Ujú. Pues efectivamente, y además también hay, yo ahí me he encontrado, es cierto que he trabajado poquito con pacientes después de una cirugía de cáncer y eso, De pero cáncer. lo que he trabajado sí que veo que, eh, o en su momento, porque es cierto que hace años, a lo mejor no tengo alguna paciente, sí, de cáncer de mama, por ejemplo, pero para el tratamiento de Mm, las cicatrices y todo esto, y claro, esta mujer en concreto en la que estoy pensando me decía, es que claro, mire, empezó a pasar estos síntomas y tal, y yo no sabía si era normal o no, y nadie me decía y tal, y hasta que al final dio con alguien que le dijo, vete al fisio. claro, Por aquí sí, sí, es que eso es preguntáis muy heavy. si alguna de nosotras, tanto tú, Nuria, como yo, tenemos consulta por Madrid Sur o Toledo. Yo en concreto no, que yo sepa tú tampoco, ¿no? No, yo estoy en Pero, Alcalá pero si y tú, María, estás por la zona yo estoy en San Sebastián de los Reyes Sanse. y luego a online, que online se pueden hacer un montón de cosas. Eso Yo también, sí. tengo, o sea, yo era súper reticente al tema online y estoy flipando en colores porque además hay cosas que yo creo que van a incluso mejor a veces que lo presencial. Pero bueno, no me voy a enrollar en eso. Sí. De todas formas, yo creo que es Nuria, NU4IA, será Nuria. Nuria, escríbenos, porque yo sí que te puedo dar contactos de compis de totalmente confianza por la zona sur de Madrid, sobre todo. Qué bueno. Vale, pues por Sí, ahí no hay ninguna pregunta más. En Madrid además es que está todo... Estamos, o sea, está petado. Sí, sí, estamos a tope Está ahí en todos petado. lados. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto ya hemos hablado. Cuando te da un ataque de tos o estornudos. Embarazo, que también lo. Bueno, embarazo no me he metido mucho en la cuestión, pero sí que en embarazo igual nos encontramos casos habituales. Yo he tenido ahora, que además me encanta porque me ha dejado una reseña, y esto ha sido online además, hemos trabajado online. Está trabajando con una amiga embarazada, su segundo embarazo, Qué guay. que ya tenía algunas pérdidas entre los embarazos y tal, pero ya con el segundo embarazo, pues más todavía. Y ella me venía, yo siempre pregunto, motivo de la consulta, pues nada, a ver si puedo, pues que esto no vaya más o controlando un poquito, pues las pérdidas trabajándolo incluso en el embarazo han desaparecido.
Qué bueno. O sea que no solo, me insisto, se puede, sino que yo creo que se debe también. Sí. Y, y luego en el posparto un poco lo que comentaba antes, que en el posparto igual puede ser más habitual, pero es que, y además pueden desaparecer solas, ¿no? Sin que hagamos nada, por un tema de la recuperación fisiológica va yendo, pero sí que hay estudios que nos dicen que cuando hay una incontinencia en embarazo o en el posparto inmediato, aunque luego se resuelva sola, es más probable y además bastante más probable, como 2,5 veces más riesgo de Mm, desarrollar una incontinencia en los 4 años siguientes. Y sí, eso va más. O sea, si tenemos una incontinencia, generalmente no porque está muy relacionado, pues todo lo que decimos, los hábitos, el suelo pélvico también, postura y todo esto, pero generalmente todas estas cositas van a más. claro. Así que, Sí, no vale no hacerle caso, dejarla ahí en una esquinita y decir, bueno, esto ya se pasará. efectivamente. Pues yo creo que ya he repasado todas las respuestas que me disteis ayer para la pregunta trascendental de salud femenina, que no sabía yo que iba a ser tan temazo, pero desde luego Unas que lo cuantas has es. estado, ¿eh? Sí, 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 es que además Unas hice yo un montón de cuantas. preguntas también, Sí, pero se animó todo el mundo a contestar, así que yo encantada de la vida, desde luego. qué bueno. No, Es, yo es creo que es algo que sigue todavía preocupando a las mujeres, ¿sabes? O sea, a pesar de todo, yo creo que a lo mejor, y eso que ahora con las redes como que lo hablamos mucho más y intentamos bueno, que se sepa mucho más, pero no sé, a mí a veces me da la sensación que aún así tampoco terminamos de hablar del todo del tema, que nos quedamos ahí un poco cortas y siguen todavía con muchas, pues todas las dudas que te han preguntado al final. sí, Y sí, 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 yo todas... fíjate mi sesgo profesional, que yo era como, todavía no había hablado mucho de, sí que estuve hablando, sobre todo al principio tenía algún vídeo así cortito, pues eso, del pin de por si acaso y estas cosas, que lo podéis ver en mi muro, pero que no le había dado mucha historia, pues como, pues es que esto ya ha hablado todo el mundo todo el rato, pues hace falta seguir hablando de Sí. ello, es Y súper ya te necesario digo que todavía hablar creo de que ello. no tanto, ¿eh, María? O sea, mi sensación, a lo mejor esa es opinión mía, pero creo que no tanto, porque a lo mejor dentro de todo el tema este de salud de la mujer en este caso, pues a lo mejor es más visible el hablar de un dolor durante una relación sexual o algo a lo mejor más específico que te llama un poco más la atención y a lo mejor el tema de tener una pérdida, que al final no deja de ser algo pues, que se lleve desde la vergüenza, desde un poquito la soledad de yo qué hago con esto y tal, o como que no lo cuentas tan habitualmente, no tal, no tiene tanta, no vende tanto, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, lo tenemos al final también yo creo más normalizado que otras cosas que también están normalizadas en un momento dado. De todas formas, en las preguntas, yo lo comentaba antes, las preguntas que hice ayer, la penúltima, era, ¿te preocupa tener pérdidas de orina en un futuro? Y el 90% de las mujeres que contestaron dijeron que sí. A mí eso Ojito, me llamó la ojito, atención, ¿eh? Me llamó la atención mucho. ojito, eso Que es, también, ojo. Eso, ojo, eso creo que está bien porque quiere decir que nos preocupa nuestra salud, al fin y al cabo, y la salud de nuestra pelvis y de nuestro periné. Claro, el tema es que seamos conscientes de que podemos hacer un montón de cosas para evitarlo y si ya está, pues volviendo a lo mismo de siempre, pues para solucionarlo. Yo quiero pensar que ahora estamos cogiendo las cosas, pues eso sí, con toda esa desinformación, intentando pues resolver los problemas al final de esas mujeres y que espero que con el tiempo a lo que vayamos es un poco a la prevención y a que ese problema no suceda y que Uh ese -huh. perine esté preparado para lo que le dé la gana hacer, ¿sabes? Sin tener que Efectivamente. decir, tengo que venir a consulta porque tengo pérdidas de orina. No, quiero venir a consulta porque quiero empezar a ser consciente de mi periné, a ser consciente de mi respiración, para que esto no me pase. Pues ojalá lleguemos Bueno, a yo no sé eso. si a ti te pasará, pero yo desde que empecé a trabajar en esto sí que he notado una diferencia, porque antes no venía ni Dios, en plan de, bueno, no me pasa nada, pero quiero ver qué pasa, y ahora sí que viene cada vez Sí, más mujeres a ver que, oye, no tengo nada que yo me haya dado cuenta, pero quiero saber qué está pasando sí, eso sí es en mi verdad. perina. Muchas chicas en general más jovencitas y tal, que a lo mejor empiezan a estar ya, les empieza a sonar un poco todo esto, sí que se animan a, oye, que no me pasa, yo creo que no me pasa nada.
pero he estado investigando de esto, me he metido en este congreso, he leído sobre esto porque sigo a esta chica o no sé qué. Y de hecho tuve una paciente el otro día con endometriosis que te seguía a ti también y demás, y es una paciente con dolor pélvico crónico. Y para que te hagas una idea, María, la han operado, esta es la cuarta operación, y en la Wow. cuarta le han dicho que tiene endometriosis. Wow. Sí, yo, Ojo, mira, en ese sentido me siento una afortunada porque lo mío ha sido llegar y Sí, besar el besar el santo, santo. dicho mal y pronto, porque Sí, sí, primera eco, pum, y, operación y es lo que hay, y ya está. Y, y ya joder, está. es que luego yo, a mí, bueno, tú, no sé si a ti te pasa, pero a mí también con paciente endometriosis a veces como, ostras, con la de vueltas que damos, la leche. Sí, 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 además es que ella me decía, jo, pues es que además he tenido que buscar en esto porque no ha encontrado información, por eso, pues eso, te seguía a ti, seguía a Marina, por supuesto, seguía a alguna asociación de endometriosis que yo también la recomendé y demás, dice, pero pues porque os estáis dedicando a difundir y a tal, porque si no, yo he estado leyéndome libros. O sea, es que literal, libros, artículos y cosas sin que vaya con ella la historia para intentar informarse, porque nadie le explicaba nada. Ujú. O Pues sí, sí, sea nos queda caminito que ahí, desde la incontinencia y la endometriosis, pasando por todo lo que pueda haber pasando entre por el medias. dolor y llegando a, a donde sea, pero sí. Así que nada, sí, aquí seguiremos haciendo los directos Yo sí que que nos dé tengo la vida. una duda, María, para que preguntarte aquí en plan Cuéntame. alumna profe. Las hernias umbilicales, ¿tú crees que normalmente son por una hiperpresión o cómo te las sueles encontrar más? Depende. Yo creo que las hernias umbilicales me las suelo encontrar más asociadas a embarazos previos con diástasis no necesariamente muy grandes, pero Ujú. con diástasis. Es que habría ahí mucho que ver. La verdad es que no investiga y no sé si hay algo de estudios detrás, pero yo lo que me suelo encontrar en consulta es más eso. Ahora, que pueda ir asociada a una mala gestión de presiones intraabdominales, yo creo que es algo Seguro. fundamental a trabajar. ¿Inguinal, María? ¿Tú crees que Inguinal es que yo que inguinal generalmente me lo he encontrado en los hombres. Inguinal yo sí, creo que en mujeres no me lo he encontrado nunca. es más Y yo, raro, sí. y yo estoy convencida, ahí sí que, y esto ya es cosa mía, ¿eh? Esto ni en clínica, porque ya he dicho que yo no trabajo con Sí. hombres en consulta, salvo el caso raro, entre comillas. Eh, pero la gente de mi alrededor, yo veo ahí una mala gestión de presiones intraabdominales brutal. Yo ahí mi experiencia sí que tiene que ver. De hecho, por ejemplo, mi chico que ya os he contado, que sí que está Sí, operado, él de más joven trabajaba con pesos importantes, o sea, hacía entrenamiento cargando, dices. de pesa Ujú. importante y luego ya, pues, ya os digo que la gestión de presiones intraabdominales que hace él no. Pues sí. No, a lo mejor es justo, como justo además pasa toda la zona, el Es ligamento que del es, testicular y demás, es como es, que es nosotros la un zona. poco el prolapso, ¿sabes? Así haciendo un poco Efectivamente. el símil. Sí, 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 así es. Esa es la zona, o sea, nuestra zona más débil de cara a una mala gestión de presiones intraabdominales es la vagina y en Sí, el caso de los hombres es a nivel de la ingle, a nivel de la ingle. por ese paso precisamente. Anatómicamente Qué tiene bueno. sentido y luego el Sí, ombligo también. sí, sí, total. Pues Muchas sí, sí. gracias. Gracias a ti por meterte así en este directo Sí, improvisado también, que son los que luego mejor nos quedan. mejor salen. Bueno, La pues no verdad sé que si así sí. para terminar quieres tú comentar algo más. Nada, nada. Creo que no hay ninguna pregunta por aquí, así No, creo que que no he nada. comentado nada. A ver, que se me ha quedado a mí. Uy, espérate, estoy escribiendo. No, Que estoy ya te digo, escribiendo. al final, o sea, me ha parecido súper interesante y muy necesario. Ujú. Sí, 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 yo ya, o sea, es que claro, cuando empecé a ver las respuestas dije, ostras, puedo poner todo esto en story, pero va a ser un tostón, o puedo hacer un directo que se quede aquí grabado y que podamos ver en cualquier momento, que creo que va a ser súper interesante. Ya lo subiré yo también al podcast para el que se lo quiera escuchar tranquilamente cuando vaya en el coche o lo que sea,
Y Claro. bueno, pues ahí ya tenemos info chuli y pues preguntas que tengáis, tanto a Nuria como a mí nos las hacéis, que Sí. nosotras encantadas de daros nuestra humilde respuesta. Y opiniones. Pues guapa, un abrazote, que Igualmente otro para pases muy ti, buen fin de semana, que me consta que seguro que sí. que va a empezar bien. Nos vemos prontito. Eso es. Muchas gracias a los que nos habéis acompañado Sí, este ratito. Cualquier cosa ya nos besito a decís. todos. Un besazo muy grande. ¡Mua! Feliz fin de a Hasta todos. luego. Feliz Chao. fin de...